palabra, Señor, por favor, yo te pido que tú tomes mis labios, Señor, todo mi ser, mi espíritu, para que sea usted fluyendo su palabra, Señor, a través de mí, Señor. Gracias por la bendición, Señor, que nos da de exponer tu palabra, Señor, y poder bendecir a tu pueblo, Señor. Habla a nuestros corazones, a nuestra vida, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por la vida de cada hermano que tú has traído en el día de hoy, Padre, para poder ser bendecido, Padre Celestial, y bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Amén. Si quiere ponerle el tema al mensaje de hoy, póngale edificar sobre el único fundamento. Amén. ¿Cómo le va a poner al mensaje? Edificar sobre el único fundamento, y para eso pues vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3. Recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, Pan de Vida pues todavía no era cristiano, yo me convertí aquí en la iglesia hace más de 24 años. El pastor estaba predicando de Corintios, todavía me acuerdo cuando estaba predicando de Corintios, amén. Y fuimos muy bendecidos en ese tiempo pues, por la palabra del Señor, porque pues gracias a Dios siempre pues hemos sido bendecidos con la palabra todo el tiempo, porque pues gracias a Dios tenemos un pastor que siempre se preocupa por bendecirnos con la palabra, amén. Y pues esta iglesia, las características que tiene, pues es que le gusta estudiar la palabra, amén. Y pues en esta noche vamos a estudiar la palabra, 1 Corintios capítulo 3, vamos a leer del versículo del 10 al 15 para introducirnos hoy. O ya lo pusieron ahí, pues vamos a leer ahí, así me ayudan, va. Sí, del versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11. Porque nadie dice puede poner, dígalo conmigo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12. Y sobre este fundamento dice: alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno, dice, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, dice, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Para que nosotros, hermanos, podamos entender bien claramente por qué el apóstol Pablo tuvo que escribir que nadie podía poner otro fundamento acerca del que ya estaba puesto. Nosotros, hermanos, pues obviamente pues tenemos que ir al contexto para poder saber a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo. O sea que dice que nadie podía poner otro fundamento del que ya estaba puesto, o sea que tenemos que ir al contexto histórico, qué era lo que estaba ocurriendo en ese tiempo con los corintios. Y era, hermanos, que habían fijado su atención en la cultura y la filosofía y la sabiduría griega. O sea que en lugar de poner a Cristo, ellos, hermanos, habían prevalecido en practicar todas las culturas griegas en ese tiempo. Y entre ellos, pues, tenían mucha la admiración por algunos hermanos de que los tenían como gigantes espirituales. Ese era en el caso de Pablo y el caso de Cefa y Apolo, y vamos a estarlo leyendo un poquito más adelante. Lo podemos leer también, hermanos, en el capítulo 1, versículos del 12 al 13. Ahí podemos leer, si vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículos del 12 al 13. Quiero decir, dice, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo. Miren lo que los hermanos corintios decían en ese tiempo. Y yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13. ¿Acaso, dice, está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo, dice, por vosotros? ¿O fue bautizado, dice, o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Amén. Ahora, hermano, esto indica que algunos habían puesto como fundamento a Apolos, mientras que otros lo hacían con Cefa y Pablo. Un tercer grupo ponía, hermanos, la opinión o la sabiduría como fundamento.
Ahora, esto llevó al apóstol Pablo, hermanos, a decir que no pusieran ningún fundamento además de Cristo. Porque él dice, yo como sabio, dice, el perito arquitecto puse el fundamento, dice, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios, como lo leímos en Primera de Corintios 1:10. O sea que, hermanos, en ese tiempo los corintios pues habían introducido la sabiduría de los griegos y ellos pues estaban entretenidos en todas las cosas de los que practicaban los griegos en ese tiempo, como la cultura, la filosofía. Y eso fue lo que lo llevó al apóstol Pablo a escribir que nadie podía poner otro fundamento del cual ya estaba puesto, que ese era Jesucristo. Aunque dice, yo como perito arquitecto, dice, busque ese fundamento, pero cada uno dice, mire cómo se sobreedifique. O sea que aún en ese tiempo también, hermanos, estaban los dones de hablar en lengua que habían introducido, que le hacían muchos énfasis a los hermanos en ese tiempo. O sea que, como hoy en día, para muchos hermanos han quitado a Cristo en la vida de la iglesia, a Cristo como el fundamento. O sea que ellos en las reuniones, ellos hermanos que se basan mucho en el hablar en lengua, en practicar. Yo hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, hace muchos años atrás, visité muchas iglesias y ellos, hermanos, sus reuniones eran solo de hablar en lenguas, echar fuera demonios. O sea que estaban entretenidos, ese era su ambiente cuando usted los visitaba a las reuniones. Cantaban, hermano, y el cantar de ellos era puro hablar en lenguas. Y luego llegaba el predicador, el pastor de ellos también. O sea que todos los servicios eran de hablar en lengua. O sea que, imagínense ustedes que en el tiempo del apóstol Pablo habían introducido tantos fundamentos, hermanos, que los hermanos, ahora cuánto no se diga en este tiempo, los hermanos han introducido tantos miles de fundamentos, o sea que han quitado a Cristo como el único fundamento en el cual nosotros debemos de edificar. Amén. De acuerdo, hermano, con el apóstol Pablo, poner como fundamento a Apolos, a Cefa y a Pablo y la cultura griega y su filosofía y la sabiduría griega, que eso era edificar sobre madera, heno y hojarasca. O sea que era tremendo, ¿no? Porque de acuerdo a este contexto, hermano, ¿qué representa la madera? La madera se refiere a la naturaleza humana de los griegos, la cual que ellos por nacimiento eran muy filosóficos, o sea que sobresalían mucho en la filosofía. De hecho, pues, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, dice que los griegos ellos pedían sabiduría, demandaban sabiduría, mientras que los judíos ellos pues pedían señales, ¿no? Pero ese era algo muy importante en lo que se basaban los griegos, o sea que ellos siempre su cultura ha sido que por la sabiduría, siempre se han regido por la sabiduría. Entonces el apóstol Pablo, hermano, tuvo que escribir, o sea que cada vez que el apóstol Pablo escribía una epístola, él la escribía para poder corregir las deficiencias que los hermanos introducían a las iglesias o corregirlas. O sea que el Espíritu Santo pues tenía cuidado en qué los hermanos estaban desviando, y obviamente pues el apóstol Pablo era algo pues bien estricto, el celo a él por hacer la voluntad de Dios, pues lo consumía a él, ¿no? Obviamente pues era tremendo el apóstol Pablo. Gracias a Dios pues nosotros hemos aprendido mucho, hemos sido muy bendecidos a través de las enseñanzas del apóstol Pablo, y no lo deja perder a uno, hermano. El apóstol Pablo no lo deja que uno se pierda el propósito de Dios. Porque el hermano, cuando el apóstol Pablo les escribe a los corintios, miren, dice, aunque yo puse el fundamento, pero yo quiero que sepan que yo por ustedes no morí por ustedes. O sea que Pablo no fue crucificado por ustedes, ni aún fueron bautizados en el nombre de Pablo. Ustedes fueron salvos a través del nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, el heno, hermano, representa al hombre carnal, el cual no ha sido redimido. Mientras que la hojarasca en este contexto representa la obra y la vida que proviene de la fuente terrenal. Edificar, hermano, con ella es peor que edificar con madera y heno. Entre algunos aspectos figuran los celos, las contiendas, las envidias, los chismes y las críticas, y todas esas cosas para Pablo eran nada más que hojarascas. O sea que, hermanos, debemos de tener bien cuidado, mucho cuidado nosotros en la vida de la iglesia, cómo nosotros edificamos. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, la razón por la cual les dice que nadie puede poner otro fundamento del que ya estaba puesto, porque el apóstol Pablo miraba a los hermanos como una labranza. Amén.
O sea que como labranza, hermanos, nosotros hemos sido plantados aquí en la vida de la iglesia. O sea que Pablo, hermanos, él se quería asegurar de que los hermanos no se distrayeran de la meta eterna de Dios. ¿Y cuál era la meta bajo este contexto en el capítulo 3? Y lo vamos a leer en el versículo del 6 al 7 de 1 Corintios capítulo 3. Si nos lo ponen ahí, 1 Corintios, miren cuál es la meta. Porque ahí nos habla de que Pablo nos habla del plantar y regar. Yo planté, dice, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7. Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. O sea que, ¿qué es lo que tenemos que hacer únicamente nosotros en la vida de la iglesia? Es plantar y regar, y el crecimiento, ¿quién lo va a dar? Dios, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros un día, hermano, fuimos regenerados en nuestro espíritu. O sea que la Biblia dice, fiel es el que comenzó la buena obra y fiel es el que la va a terminar. O sea que, hermanos, Dios un día empezó el trabajo en nosotros y Él lo va a perfeccionar, dice la Biblia, hasta el día de nuestra salvación. Amén. Plantar, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, es ministrar e impartir la vida a alguien que está espiritualmente muerto y darle vida. O sea que, de acuerdo a la palabra del Señor, nosotros antes de venir a Cristo, nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, y eso lo podemos leer en Efesios capítulo 2. En el capítulo 2, miren cuál era la condición en la cual nosotros estábamos. Efesios 2. Lo voy a leer, entonces, aquí está. Y Él nos dio vida a vosotros. Miren cómo estábamos nosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, hermano, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos, mires, en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvo. O sea que nosotros, hermanos, somos lo que somos por la gracia y la misericordia de Dios. Antes de venir a Cristo, nosotros éramos pecadores. Éramos gentes, hermanos, que estaba condenado. O sea que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Cristo, hermanos, ya en resurrección, dice Pablo en 1 Corintios 15, 45, que Él es el espíritu vivificante, o sea, el espíritu dador de vida, que cuando entró a nuestro espíritu, ahora nuestro espíritu fue vivificado, o sea que Dios lo resucitó por medio de su vida, o sea que estaba muerto. Cuando todos nosotros conocemos la historia, que cuando el hombre cayó, pues su espíritu se le murió al hombre, lo espiritual, la parte del hombre, fue arrancada, se puede decir, del ser del hombre. Por eso es que Pablo dice que fue destituido de la gloria de Dios. Amén. Cuando se imparte la vida, hermanos, a una persona que está muerta en sus pecados, ella llega a ser una planta viva. Pablo impartió la vida a los corintios, hermanos, y así se constituyó padre de ellos. O sea, padre de ellos en Cristo. Leamos 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Porque aunque tengáis, dice, 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré, dice, por medio del evangelio. Amén. O sea que, hermanos, Pablo los engendró a los corintios, o sea que por medio del evangelio. O sea que Pablo, el apóstol Pablo, era el padre espiritual de los corintios. O sea que Dios lo escogió a él para predicar el evangelio a los gentiles. Amén.
Pues y los corintios, pues ellos eran sus hijos y él los había engendrado. Y por eso el apóstol Pablo cuando les escribe, miren, aunque yo los haya engendrado a ustedes, pero yo quiero que ustedes sepan que no se desvíen del propósito de Dios, porque ustedes como labranza, ustedes son los materiales para la edificación de Dios. Hermanos, la meta eterna de Dios es que nosotros, hermanos, como labranza, seamos transformados para ser los materiales de la edificación de Dios. Por eso, hermanos, es que nosotros no nos podemos distraer de la meta eterna de Dios. O sea que nosotros, hermanos, para poder crecer en Cristo, nosotros se nos tiene que hablar de la palabra, se nos tiene que instruir mucho en ella, amén. Plantar y regar y crecer. En los versículos, hermanos, del 6 al 7, Pablo habló no solo de plantar y regar, sino también de crecer. Hermanos, cuando nosotros recibimos la vida de Dios en nuestro espíritu, hermanos, no es para que nosotros nos quedemos, hermanos, niños en Cristo, sino que, hermanos, nosotros nos tenemos que preocupar por nuestra vida espiritual. De acuerdo a San Juan, capítulo 3, versículos del 6 en adelante, dice que nosotros nacimos en la vida del Espíritu, pero fuimos regenerados en nuestra vida, no para que seamos bebé todo el tiempo. Por ejemplo, un niño cuando nace, o sea, un niño no se queda niño todo el tiempo, aunque uno quisiera que se quedaran chiquitos, no todo el tiempo, porque cuando tienen un año, qué bonito, un año de los niños, qué bonitos son, ¿no? Pero, hermanos, ya después de un año, los niños ya no se les da leche, se les empieza a dar alimento sólido. O sea que, hermanos, a los hermanos se les tiene, ya con el tiempo, se les tiene que dar alimento sólido, amén. Pero lo tremendo, hermanos, que nosotros, al leer 1 de Corintios capítulo 3, me llama mucho la atención. Imagínense, dice que los hermanos en Corintio no les faltaba ningún don espiritual. Pero Pablo dice que no les pudo hablar como espirituales. Si nos ponen 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Mire, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2. Os di a beber leche, dice, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, mire, ¿por qué eran carnales? Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis, dices, como hombres, imagínense. O sea que el apóstol Pablo, hermanos, él les quiso dar vianda, o sea, palabras sólidas, alimento sólido. Pero imagínense una iglesia, hermanos, donde hablen todos los dones y que llegue y se presente el apóstol Pablo y les diga, no les puedo hablar como a gente espirituales, sino que les tengo que hablar como a niños en Cristo, como a gente carnales. Wow, eso es tremendo. O sea que los dones espirituales, hermanos, no lo hacen a uno, hermano, no lo hacen maduro, no lo hacen espiritual en la vida de la iglesia. Pero muchos hermanos, tristemente, hermanos, en este tiempo le hacen muchos énfasis, el hablar en lengua, el sanar enfermos, o sea que se distraen mucho de la meta eterna de Dios. O sea que ellos, hermanos, le hacían muchos énfasis el hablar en lengua. Y ellos, hermanos, no estaban edificando, hermanos, la morada eterna del Señor. O sea que Pablo les habló, miren, ustedes tienen que crecer en la vida del Espíritu para poder ser los materiales de la edificación de Dios. O sea que, hermanos, claro está que como labranza que somos, una labranza, hermanos, produce vida vegetal, ¿no? Amén. Pero aquí, hermanos, el apóstol Pablo está hablando espiritualmente. O sea que esa labranza, hermanos, tiene que producir minerales. O sea, por eso vemos la palabra transformación ahí en la labranza. Y vamos a leer el versículo 9. Si nos ponen el versículo 9 del capítulo. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea que ahí en la palabra labranza está incluida la palabra, la podemos ver transformación, porque como labranza nosotros tenemos que ser transformados para ser los materiales de la edificación del edificio de Dios.
O sea que es la morada eterna de Dios, la nueva Jerusalén. Porque esa es la meta ultimada de Dios, hermanos, en el Nuevo Testamento. Que nosotros como plantas que fuimos plantados en la labranza del Señor, crezcamos hasta llegar a la estatura del varón perfecto y seamos los materiales para la edificación de la casa de Dios. Como colaboradores de Dios, hermanos, en el versículo 8, Pablo dijo que el que planta y el que riega son uno. También añade que cada uno recibirá su recompensa conforme al corazón, conforme a su labor, perdón. Y Pablo dice, hermanos, así que ni el que planta es algo, o sea que si no dice, es Dios, hermano, el que da el crecimiento en nosotros, amén. Sencillamente nosotros, hermanos, solo somos colaboradores de Dios. O sea que nos tenemos que dejar usar por el Señor en nuestra vida. Por ejemplo, nuestro pastor, él es el plantador. También es el que nos edifica por medio de su palabra, pero nosotros somos colaboradores de él juntamente, pero todos somos colaboradores de Dios. Amén. Y en la labranza de Dios, hermano, el que da el crecimiento, el que crece es Dios mismo en nosotros. Amén. Así que nosotros no somos nada. Nosotros solo debemos de estar a la disposición del Señor y el Señor se va a encargar de hacer el trabajo en nosotros, porque dice Él es fiel el que comenzó la obra. Dele un aplauso a Cristo, hermano. Tristemente, hermanos, hoy en día hay muchos hermanos que quieren ayudar a Dios. O sea que, hermanos, en las iglesias se rigen más por leyes humanas. Se cayó el día 20. Se rigen más por leyes humanas que, hermanos, que por la palabra del Señor. Por eso es muy importante, hermanos, conocer la palabra del Señor bien y poderla hablar bajo de su contexto para no perderse, para no estar distraído de la meta eterna del Señor. Amén. En el 3:9, hermano, Pablo escribe, porque nosotros, dice, como colaboradores de Dios. Ahora, esto indica, hermanos, que Dios también es un obrero, porque cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él dijo en determinado momento, dice, mi Padre, dice, hasta una hora, hasta la fecha trabaja. O sea que siempre Dios todo el tiempo ha estado trabajando. Dígame, ¿no? Si está trabajando en nosotros, si Él es el que está haciendo el trabajo en nosotros. Y es el que lo hará, hermano. Usted lo tiene que creer con todo su corazón, que Dios lo va a perfeccionar el trabajo que empezó un día en usted. Muchas veces, hermanos, nosotros cuando edificamos una casa, a veces por la situación económica que no nos alcanza a veces para poderla terminar, la dejamos a medias, amén. Yo me acuerdo de un hermano que duró tantos años para poder terminar su casa. No voy a decir nombre, pero hermanos, la palabra del Señor dice que Dios es fiel, hermanos. Amén. Pero gracias a Dios, hermanos, que ya la pudo terminar. Amén. Dele un aplauso a Cristo. Ahora vive a gusto, ahora me tiene que invitar. Amén. Así que nosotros, hermanos, somos colaboradores únicamente de Dios. Edificar, hermano. Ahora, ¿cuáles son los materiales, hermanos, que nosotros tenemos que edificar? Con los que tenemos que edificar, perdón. Porque la palabra del Señor nos dice, hermanos, cuáles son los materiales que nosotros tenemos que usar en la vida de la iglesia o en la labranza de Dios para poder edificar a la iglesia del Señor. O sea, para poder ser los materiales. La palabra del Señor nos dice a nosotros que tenemos que edificar con oro, plata y piedras preciosas. Si vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. Mire, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Amén, esas tres palabras son las que me interesan. Si se da cuenta usted, hermanos, ahí hay tres palabras. Oro, plata y piedras preciosas. De acuerdo, hermanos, a la palabra del Señor, el oro representa la naturaleza divina del Padre.
Y eso lo podemos comprobar nosotros en la tipología de Éxodo 28. Amén. Que el oro representa la naturaleza divina de Dios. Hace muchos años atrás el pastor escribió unos folletos que me recuerdo porque yo los he leído, de la vida eterna y experimentando la vida divina y eterna. Amén. ¿Se recuerda, verdad, pastor? Porque él los escribió, ahí ustedes los pueden leer y puede ser bendecido a través de esos estudios, hermano. Pero él ahí explica mucho lo que es experimentar la vida divina de Dios en nosotros. O sea que un día nosotros fuimos regenerados con la vida de Dios. Y me llama mucho la atención, hermanos, que el oro, si usted se da cuenta, usted compra una cadena de oro o un reloj de oro, nunca cambia de parecer. Siempre el oro sigue, nunca pierde su parentesco. Pues lo mismo así es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que Él nunca cambia. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Amén. Y esa es la vida que usted lleva y es la vida, hermano, con la que está siendo edificado para hacer los materiales preciosos para la edificación del Señor. Hermanos, nosotros de parte de Dios no está permitido edificar con otros materiales más que con el oro y la plata y las piedras preciosas. Amén. La plata, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, que simboliza al Cristo Redentor, o sea, representa al Cristo Redentor, el cual murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y o sea que nosotros, hermanos, tenemos que edificar con oro y con la plata que simboliza a Cristo, que Cristo fue el que pagó el precio por nosotros, dice la Biblia, en la cruz del Calvario. Lo podemos leer en Primera de Pedro, que dice que no lo pagó con oro, plata, cosa alguna, sino que lo pagó, dice, con su propia sangre, derramando, hermanos, su sangre preciosa en la cruz del Calvario, para que ahora nosotros podamos disfrutar de su palabra, de su presencia, nuestro ser. Amén. Dele un aplauso fuerte a Cristo, hermanos. Las piedras, hermanos, preciosas representan la obra transformadora del Espíritu Santo. O sea, la que el Señor está llevando a cabo en nuestro ser, en nuestras vidas. Amén. Porque el Señor, hermanos, los tiene que transformar para que nosotros podamos encajar en la Nueva Jerusalén. Amén. Como los materiales preciosos para la edificación de la morada eterna del Señor. Amén. Ahora dice que será probada, hermanos, la obra de cada alguno. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, no querían que los hermanos se distrajeran de la meta eterna del Señor. Porque Dios un día, hermanos, nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Si verdaderamente nosotros edificamos sobre oro, platas y piedras preciosas, hermanos, dice que la obra de cada uno de nosotros va a ser probada por el fuego. Amén. Y eso es lo tremendo, y hay muchos hermanos que no se preocupan por edificar sobre oro, sobre plata y piedras preciosas, porque no se dan cuenta que Dios un día los va a juzgar cuando venga, hermanos, a la tierra. Amén. Leamos el versículo 13. Se apagó la computadora ahí. Vamos a leerla. Oh, ya, regresaron. Dice que la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declararán, pues por el fuego, dice, será revelada, y la obra de cada uno del cual sea, el fuego la probará. Amén. Ya vamos a terminar, hermanos, los viernes, así que predicamos poquito. Amén. No, yo ya siento que ya tengo como media hora aquí. No, el mensaje de hoy era corto, porque quería nomás que miráramos los puntos importantes, porque el apóstol Pablo escribió acerca de que nadie puede poner un fundamento del que ya estaba puesto. Amén. El día, hermanos, se refiere a la segunda venida de Cristo, de acuerdo a la palabra del Señor, como leímos ahí en el versículo 13. Ahora, Pablo dice, hermanos, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, dice, cuál sea, el fuego mismo la probará. La expresión, hermano, aquí, el día se refiere al día de la segunda venida de Cristo, el cual Él juzgará a todos los creyentes. Leamos 1 Corintios 4:5.
Primera de Corintios 4:5. Dice, así que dice, no juzguéis nada, dice, antes del tiempo. Amén. Hasta que venga el Señor. ¿Quién es el que va a venir? El cual, dice, aclarará también, dice, lo oculto de las tinieblas y manifestará, dice, las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. También, hermano, lo podemos leer en Mateos capítulo 25, del versículo del 19 al 30, porque allí habla que cuando el Señor venga, en la parábola de los talentos, que Dios dice también va a pedir a cuentas, amén, a cada uno de nosotros, qué hicimos con el talento que el Señor nos dio a nosotros. Ojo, porque por lo menos Dios nos ha dado un talento. Y ustedes saben que el que le dio un talento, la Biblia dice que es el siervo inútil. O sea, el cristiano, hermanos, que está inútil en la vida de la iglesia, que no hace nada. Amén. Y no se preocupa por multiplicar su talento. Y Dios se lo va a pedir a cuenta, hermano. Porque cuando el Señor venga, Él viene con la recompensa. Y es tremendo, hermano, porque allí en el capítulo 25 está la parábola de las 10 vírgenes, pero bajo ese mismo contexto está la parábola de los talentos. O sea que podemos ver la salvación y podemos ver el reino en ese capítulo de Mateo 25. Pero allí habla, hermano, que la recompensa cuando Cristo venga nos la dará a cada uno de nosotros, de el cual, hermano, se refiere pues del trabajo, del obrar que nosotros hicimos en la vida de la iglesia. Todo lo que nosotros hicimos, pues la recompensa viene con el Señor, amén. Pero allí habla todos esos versículos, no los vamos a leer, amén, para poder avanzar un poquito más. También vamos a leer 2 de Corintios, este sí lo vamos a leer porque es un versículo. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario, dice, que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque ahí está todos, hermanos, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo de acuerdo a la palabra del Señor. O sea que los que estén muertos también los va a resucitar el Señor para que puedan, hermanos, rendir cuenta también. O sea que nadie se va a escapar de todos los hijos del Señor. A los que estén muertos el Señor los va a resucitar, dice la Biblia, a la final trompeta cuando el Señor regrese. Y los que estemos vivos y tengamos esa bendición, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Y seremos pues alzados a los aires donde Cristo pues va a establecer su tribunal, amén. Y ahí dice que seremos juzgados por lo que nosotros hicimos. Y por último vamos a leer Apocalipsis, todavía no terminado, ¿ok? Así que no sé. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí, dice, yo vengo pronto, dice el Señor. Miren, ¿y qué viene con él? Mi galardón, dice, conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. O sea que la palabra del Señor, hermano, con nosotros unimos la palabra del Señor. La misma Biblia nos dice qué es lo que el Señor vendrá a hacer a la tierra. Amén. O sea que la Biblia, hermanos, nosotros solo lo único que tenemos que hacer es unir todos los versículos y el Señor nos va hablando a cada uno de nosotros por medio de su palabra. O sea que es el Señor el que habla nuestras vidas, amén, por medio de su palabra. Ahora dice que será probada por el fuego. El versículo 13, ahora el fuego, hermano, aquí denota que el fuego será el juicio del Señor. Malaquías capítulo 2, vamos a leer. El fuego que habla allí, hermanos, se está hablando del juicio del Señor. Si leemos Malaquías capítulo 3, versículo 2. Malaquías 3, 2. ¿Y quién, dice, podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién, dice, podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón, dice, de lavadores. Imagínense, hermano, todo lo que hará el Señor en ese tiempo cuando tenga que probar la obra de cada uno de nosotros. También vamos a leer el capítulo 4, versículo 1 de ese Malaquías también, 4:1. Porque he aquí, dice, viene el día ardiente como un horno,
y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día dice que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará, dice, ni raíz ni ramas. Amén. También segunda de Tesalonicense, versículos 7 y 8. Segunda de Tesalonicense, versículos 7 y 8. Capítulo 1. Sí, ese. Y a vosotros dice que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículos 8. Y en llama de fuego, dice, para dar tribulación a los que no conocieron a Dios, ni obedecen, dice, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ahí está todo. Y por último, Hebreos 6:8. Hebreos 6:8. Pero lo que produce, dice, espinos y abrojos, dice, es reprobada. Está, dice, está próxima a ser, dice, maldecida y su fin es el ser quemada. Amén. O sea que la obra sí es, o sea que sí es madera, heno y hojarasca. En lo que nosotros edificamos, hermano, la obra, dice, de cada uno se quemará. Amén. O sea que, hermano, esto pondrá de manifiesto la obra de cada uno, o sea, de los creyentes, y será aprobada y juzgada de acuerdo a estos versículos que leímos. Ahora, hermanos, aquí viene la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Versículo 14 dice. En el versículo 14, hermanos, Pablo añade, si permaneciere la obra de alguno, dice que sobreedificó, recibirá recompensa. La obra que permanece, hermano, tiene que ser, hermanos, la que fue edificada con oro, plata y piedras preciosas, las cuales son los productos de los fieles ministros de Cristo. Tal obra, hermano, será recompensada por el Señor cuando Él venga a esta tierra. Amén. O sea que como ministros de Cristo, hermanos, el Señor los quiere fieles. Amén. El Señor dice, bien fiel siervo, dicen, el que dio el alimento a tiempo, algo así dice, ¿no? En lo mucho te pondré. Amén. Amén. Pues ese era el mensaje, hermanos, que traía en esta noche. Y pues Dios los bendiga en esta noche. Amén. Le voy a pasar el tiempo a nuestro pastor. Amén. Los viernes se predica poquito. Por eso le doy gracias yo a Dios, porque Dios nos ha dado siervos como Carlos. Qué bueno, Carlos, que tú eres un profesor también de la Biblia. Qué bueno que... Aleluya. Uno que se quiere quitar la responsabilidad. Son tremendos mis discípulos, ¿verdad? Dice, a él déjenlo. Yo oro para que para que el pastor se le olvide. No, yo soy de los que empuja a los hermanos a que vayan al frente, ¿no? Y muchos de ustedes ahí están sentados, pero al rato van a estar aquí también. Así que sigamos pidiéndole a Dios que nos ayude, pero el mensaje es claro. Y Dios nos ha mostrado a través de su palabra cómo tiene Él un plan, un propósito, y querramos nosotros o no querramos, Él lo va a cumplir. Él lo va a llevar a cabo, y yo le doy gracias al Señor porque nosotros hemos aprendido la diferencia entre lo que es la salvación y entre lo que es el reino, lo que es una dádiva y lo que es una recompensa. Ya entendimos también, gracias a Dios, y Carlos nos recordó que la labor nuestra es enseñar bien la Biblia. Y no tanto como un grupo que se destaca enseñando Biblia, porque hay grupos allá afuera que
se destacan enseñando la Biblia, pero el problema es que no tocan el propósito de Dios, ¿verdad? Y nosotros queremos tocar el propósito de Dios para que cuando Dios nos juzgue, porque Dios nos va a juzgar, no crean ustedes que Dios mira estos locales como un almacén, ¿verdad? Él no nos ve como los del box de ahí, como los de el otro, es de ¿qué es tú? Sí, aquí, o sea que aquí hay de box, hay de karate. Imagínense ustedes en dónde nos puso Dios, porque eso es muy importante entenderlo, que nosotros estamos entre puros almacenes y deportes. Y aquí está un lugar donde se reúnen los hijos de Él. A ellos no los va a juzgar porque no produjeron campeones de box. A ellos los va a juzgar Dios por otra cosa, por no creer en Cristo, ¿verdad? Y ojalá que hicieran buenos boxeadores, y que hicieran buenos luchadores, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Verdad? ¿Qué de nosotros que el Señor diga, ¿y ustedes cuál fue su rol ahí? ¿Cuál fue el rol de ustedes entre esos boxeadores y la zumba? Hasta zumba tenían. No, si el Señor nos va a recordar todo, eso ténganlo por seguro. Hasta zumba tenían ahí. Y tenían de todo. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ese es el mensaje que nos dio Carlos hoy. ¿Qué hicieron? Ustedes edificaron lo que yo quería, porque yo los puse a ustedes con un propósito. Esa gente de ahí, ellos adquirieron una profesión para ganar su dinero y su sustento, pero ustedes no los puse ahí para eso, los puse para que edificaran mi cuerpo, mi iglesia. Y entonces, hermano, va a decir, buenos siervos. ¿Por qué? ¿Por qué cree que nos va a recompensar Dios a los que les prediquemos a ustedes? Si usted se deja transformar. Porque eso es lo que Dios quiere. Y viste, me dejaste con ganas de predicar, dice Carlos. Me inyectaste bien, eso es bueno. Mire, cuando a uno le dan ganas de predicar porque otro predicó, eso está bueno. Porque quiere decir que nos inquietó, nos tocó el asunto. Y pues como es viernes, predicamos corto. Aleluya, y el cuerpo lo sabe, dice Galo. Pero predicamos corto, pero no saben que 3 mensajes cortos, ¿verdad? Gloria a Dios. Muchas gracias, Carlitos. Dios lo bendiga, siervo. Dios lo bendiga. Esa es una gran realidad entre nosotros que tenemos que edificar para que Dios nos recompense. Entonces, imagínese usted que está ahí sentado, la gran responsabilidad que tiene usted, porque esta no es solo del hermano Carrillo, ni de Carlos, ni de Dani. Esta es una responsabilidad de todos nosotros, porque lo primero que le va a pedir Dios a usted es su hogar. Se transformaron tus hijos porque tú vivías una vida modelo. ¿Se fueron transformados tus hijos o tú en la casa no eras modelo? Ahí eras negra, negra modelo, pues. ¿Qué eres en tu casa? Muy importante, ¿qué eres en tu casa? Porque lo que produzcas cerca de ti, eso es lo que Dios va a calificar. ¿Qué produces tú? No me vayas a decir, hermano, si ni siquiera yo estoy siendo transformado. No, esas son excusas. No me digas eso. Dime, hermano Carrillo, fiel es el que empezó la obra, el cual la terminará. Póngase de pie. Y gracias a Dios porque pudimos estar aquí. Que Dios me los bendiga a todos. Si usted quiere colaborar con la obra, ya sabe que voluntariamente.